Hola, hola Reverquest maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en Reverquest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, vamos con contenidos de actualidad como solemos hacer prácticamente a diario y al final haremos como contenido añadido una comparativa entre las Pico 4 y las MetaQuest 2 para sacar en conclusión, al menos así a primera vista, qué diferencia un dispositivo de otro y por qué ha levantado tanta pasión estas Pico 4. Bien, pero vamos a empezar con la actualidad del momento. Vamos a empezar con el bloque de hardware, que va a ser bastante breve, pero bueno, tiene sus noticias interesantes. Por un lado, bien, pues Vive Infinity, que es el servicio online, la store de HTC Vive, de la compañía HTC, está de aniversario, está celebrando su sexto aniversario y está regalando por una suscripción anual los juegos After the Fall y Ultra Wings 2. Para aquellos que tengáis un visor de esta compañía y queráis aprovecharos de esta oferta, pues yo os la traigo al canal y os la muestro para que no se os pase si deseáis obtenerla. Bien, aparte de esto, también comentaros en el área del hardware, han salido nuevas imágenes, ya os comenté en un vídeo anterior, bueno, lo que estaba creando mediante inteligencia artificial Meta en cuanto al full body tracking. Estaba consiguiendo obtener un full body tracking completo sin necesidad de ningún dispositivo, como ocurre con las Pico 4 que vendrán con unos brazaletes que nos podemos poner en los brazos y tal para el fitness. Pues mediante inteligencia artificial, como veis ahí en las imágenes, Meta está consiguiendo tener un full body tracking sin necesidad de ningún accesorio. Y esto siempre es una gran noticia, no sabemos cuándo va a llegar a las MetaQuest 2 o a las posibles MetaQuest Pro, pero sabemos que están trabajando en ello. Ya os puse un vídeo en su momento y ahora aquí tenéis otro vídeo que muestra, pues la verdad, lo bien que va ese sistema que están creando, ya digo, mediante inteligencia artificial. Bien, hasta aquí lo que es el bloque de hardware. No hay más noticias de hardware de momento, excepto esa comparativa que vamos a hacer al final entre MetaQuest 2 y Pico 4. Bien, pasamos a los videojuegos, que en este caso nos vamos a centrar mucho en el tema de los VR mods. Por un lado, el equipo VIV, el de Dr. VIV, es conocido por sus VR mods creados para MetaQuest 2 de juegos como Doom 3, Quake 1, Quake 2, Quake 3 y alguno que otro más, Return to Castle Wolfenstein, etcétera, varios juegos antiguos que ha adaptado para que se puedan jugar en las MetaQuest 2, pues acaban de anunciar que están trabajando en más mods, unos para la MetaQuest 2 y otros para PSVR. Los de MetaQuest 2 concretamente serían de la saga Star Wars, Jedi Knight, Jedi Outcast y Jedi Knight Academy, lo que serían estos dos juegos que ya en su momento fueron míticos. De uno de ellos está haciendo un remake también para VR, pero en este caso Dr. Viv, que ya trae calidad y trae buenos mods, pues que sepáis que está trabajando en mods para estos dos juegos de Star Wars. Y a su vez para PSVR están trabajando en un mod de Bendy and the Ink Machine, ese juego que he mencionado en varias ocasiones, de terror, puzzles, etcétera. Y también por World Ion of the Ruin, que es una especie de shooter, estilo Doom también, etcétera, etcétera, y que lo traerían estos dos concretamente a PSVR. Estos no serían para MetaQuest. Bien, aparte de esto, también se preparan VR mods para Trombone Champ, que es una aplicación, un juego para aprender a tocar el trombón. Bueno, pues no cabe duda que es una curiosidad. Este mod lo va a traer el mismo creador de Neon White, ese VR mod que os comenté en el vídeo anterior. Y por otro lado, al margen de los VR mods, se ha estrenado un tráiler de un juego que saldrá en 2023, bélico, de supervivencia, llamado Gods of Tabor. Ahí estáis viendo el tráiler. Y bueno, pues es un juego, como digo, un FPS, un shooter militar de supervivencia que va a salir en 2023 para PSVR 2, para PSVR y también para MetaQuest 2. O sea, lo vamos a tener en todos los formatos posibles, o prácticamente en todos. Bien, pues con esto acabamos lo que es la parte, digamos así, informativa del día.
Tened en cuenta en muchas ocasiones que cuando, como yo pretendo traeros todas las noticias que van surgiendo día a día en el mundo, o casi a día en el mundo de la VR, etcétera, pues hay días que tampoco surgen demasiadas cuestiones y por eso el campo de noticias es más breve. Por ello, muchas veces intento incluir contenidos adicionales como el que vamos a ver hoy. Una comparativa entre, ya que Pico 4 está tan a la boga y todo el mundo habla de ella y todo el mundo está deseando testearla, etcétera, etcétera, y también de comprarla y jugar con ella, etcétera, por las cualidades que tiene, pues vamos a hacer una comparativa entre las Pico 4 y la MetaQuest 2 para que veamos de forma clara ciertas diferencias entre ambos dispositivos y por otro lado ciertas aclaraciones de algunas cuestiones de las Pico 4. Por otro lado también quiero comentaros que ya, como os he comentado en vídeos anteriores, he estado gestionando la posibilidad de obtener un visor Pico 4 para poder testearlo y daros mis impresiones, etcétera y demás. Y bueno, pues gracias a la compañía Inbelon he podido llegar a un acuerdo con ellos y bueno, pues no sé exactamente cuándo, espero que antes del lanzamiento, el 18 de octubre, yo creo que sí, me mandarán un visor para que lo pueda testear y para que os pueda dar mis impresiones directas, ya no porque lo haya dicho otro divulgador, etcétera, sino mis propias impresiones del dispositivo a los ReverQuest maníacos. Así que sepáis que las negociaciones, por decirlo de alguna forma, han tenido éxito y pronto podré mostraros cuestiones ya de forma directa sobre estas Pico 4. Entre tanto, vamos con esta comparativa, ya digo, entre MetaQuest 2 en distintos aspectos con lo que son las Pico 4. Bien, vamos a empezar por el peso. Las MetaQuest 2 pesan 470 gramos y las Pico 4 295 gramos, con lo cual vemos ahí como las Pico 4 pesan bastante menos que las MetaQuest 2. Por otro lado, como ya sabemos, las Pico 4 son un modelo basado en lentes Pancake, lo que lo hace más cómodo, más liviano y a priori mucho más efectivo y mucho más con muchas más posibilidades de que podamos disfrutar de la VR al no tener tanto peso sobre la cabeza y estar todo como más ergonómico, ser todo como más ergonómico en ese visor Pico 4. En todo caso, no hay que despreciar ni mucho menos a MetaQuest 2, que desde 2020, octubre de 2020, que se estrenó, nos ha dado grandes alegrías al mundo de la VR y entre otras cosas, si el mundo de la VR está donde está es precisamente por lo que ha hecho las MetaQuest 2. Pero bueno, ha llegado el momento en que se está quedando obsoleto y llegan nuevos visores como estas Pico 4 que cogen el relevo. Seguimos. En cuanto a las pantallas, las MetaQuest 2 tienen una pantalla o dos pantallas, mejor dicho, LCD 1832 x 1920, mientras que las Pico 4 tienen también un panel LCD de 2160 x 2160. Lógicamente, pues ya estamos viendo que las Pico 4 tienen más resolución que lo que es las MetaQuest 2, pero hay que aclarar una cosa. Bueno, porque hay gente que está hablando de que yo lo comenté también en un vídeo, que los negros se ven algunas tramas, no son tan puros, etcétera, etcétera, las Pico 4 como al principio se podría prever. Y esto puede ser, ya lo diré yo cuando pueda probarlas yo in situ, lo que ocurre con ellas, pero es muy propio de un panel LCD. Tened en cuenta que, por ejemplo, las MetaQuest Pro, si finalmente se anuncian y salen, van a tener un panel QLED, que es casi OLED, que ahí sí tenemos, bueno, en el caso del QLED no van a ser negros puros estrictamente, pero prácticamente son negros puros, pero en este caso del LCD es un panel que no nos puede dar en ningún momento negros puros, puede, mediante la resolución, etcétera, que se vea un poquito mejor, pero en ningún momento nos va a dar negros puros. Lo digo para aclararlo, por si cuando hagamos una review ya más a fondo, etcétera, sale a la palestra, no, pues decían que los negros eran puros, etcétera. No puede ser. Cuando el panel es LCD, los negros puros no pueden ser posibles. Para eso tiene que ser OLED o una variante de paneles OLED, como puedan ser OLED o puedan ser los QLED que en teoría van a llevar las MetaQuest Pro. Bien, vale, aclarado esto, pues sin duda alguna el panel de las Pico 4
al margen de en cuanto a pantalla ser del mismo tipo que las MetaQuest 2, tienen más resolución y esto va a tener su efecto a la hora de usarlo, como es lógico. Bien, las MetaQuest 2 llegan a 120 Hz funcionando en cuanto al tema de los frames y demás, mientras que las Pico 4 en principio de fábrica vienen con 90 Hz. Yo me arriesgaría a decir que con el tiempo llegarán a 120 Hz, espero. Pero bueno, los 90 Hz no están nada mal, si bien pues los 120 Hz, por ejemplo, las MetaQuest 2 lo tienen disponible y sin embargo hay muy pocos juegos que lo utilicen. Realmente el estándar a día de hoy son los 90 Hz. Pero bueno, si nos pueden a través de firmware como hace Meta, a lo mejor los chicos de Pico nos actualizan y dentro de unos meses pues tenemos 120 Hz. Pero de momento, al día de lanzamiento, 90 Hz tienen las Pico 4 como máximo y ahí ganaría las MetaQuest 2 que tienen 120 Hz. En cuanto a la IPD, la distancia interpupilar, bueno, en el caso de las MetaQuest 2 ya sabemos que es una medición por tramos de 58, 63 y 68, son 3 tramos. Y sin embargo la IPD que tiene las Pico 4, la forma de medirla es de forma continua, con lo cual vamos a ganar mucho a la hora de ajustar al máximo la IPD que nosotros tengamos, viéndolo además en directo con el visor puesto, y además esto nos va a dar una mejor nitidez y que podamos alcanzar el punto dulce de forma más sencilla. Bien, por otro lado, en cuanto a procesador, ambos dispositivos traen el XR2 famoso, con lo cual ahí no hay diferencia. Bueno, las MetaQuest 2 tienen 6 GB de RAM y las Pico 4 tienen 8 GB de RAM, con lo cual aquí las Pico 4 ganan y con estos 2 GB de RAM extras, pues probablemente el sistema vaya más fluido, etcétera, etcétera. Bueno, en cuanto al pass-through, pues ya sabemos que las MetaQuest 2 traen un pass-through a blanco y negro y sin embargo las Pico 4 traen un pass-through en color, pero hay que aclarar también aquí un aspecto. El pass-through a color que traen las Pico 4, si bien mejoran mucho el que trae las MetaQuest 2 en blanco y negro, por la resolución y también por el hecho de ser en color, no es 3D. Ojo a este dato, que por ejemplo las MetaQuest Pro sí tendrán una serie de sensores para detectar los volúmenes, como ya he mencionado en otros vídeos que hemos analizado este dispositivo, pero en el caso de estas Pico 4 no serían 3D, seguiríamos viendo una pantalla plana, veríamos el exterior en plano, pero en color y con mejor resolución, pero en ningún momento vamos a poder captar volúmenes. Esto es importante que lo sepamos también. Por otro lado, lo que es el hand tracking, ambos dispositivos tienen hand tracking. Intuyo que las Pico 4 en teoría deberían tener un hand tracking mejor que el de MetaQuest 2, pero esto habrá que verlo en la práctica. Por otro lado, las MetaQuest 2 traían un jack para conectarle un auricular y sin embargo las Pico 4, siguiendo digamos así las nuevas modas de utilizar auriculares con Bluetooth y también por aquello de ahorrar costes, trae la posibilidad de conectarle auriculares a través de Bluetooth. No traerá la posibilidad de conectar auriculares a través de jack, ¿vale? Os digo por si no tenéis auriculares y os pensáis comprar este visor, las Pico 4, y no tenéis auriculares que sean Bluetooth, pues haríais bien, si queréis usarlos, en comprar alguno que tampoco hace falta que sean demasiado caros, pero bueno, y seguro que van a salir algunos cuando salga el dispositivo que sean adaptados al visor para que sean 3D y demás. Pero bueno, por lo que yo sé, también tienen con los altavoces que lleva el dispositivo y demás, perfectamente se puede tener una experiencia en 3D fantástica. Pero bueno, siempre los auriculares te evaden más y te provocan una mejor inversión, que simplemente pues teniendo que escuchar ciertos ruidos del exterior, etcétera, etcétera. Bien, por otro lado, bueno, ya estaría el factor precio. Las MetaQuest 2 de 128 GB nos costarían a día de hoy 449 euros, mientras que las Pico 4 de 128 GB nos cuestan 429 euros. No es una rebaja enorme, pero es más barata que las MetaQuest 2 y además es un dispositivo que en muchos aspectos es mucho mejor que las MetaQuest 2. Sin embargo, el modelo de 256 GB
disculpad los ladridos y demás, pero esto también es cuestión del vecindario, disculpadme. Bueno, el dispositivo y el visor, así veis que se hace todo de forma natural, in situ y con efectos de sonido ambientales, un sonido ambisónico de fondo con los perros y demás. Bueno, como iba diciendo, el modelo de 256 GB de MetaQuest 2 cuesta 549 euros, mientras que el de Pico 4 costaría 499 euros. Con lo cual el dispositivo en principio, con todo lo que hemos comentado, es superior a las MetaQuest 2, al menos en lo que es el visor físico y los mandos y demás, pero el precio es menor, con lo cual pues en cierta manera incita mucho a la compra y va a ser lógicamente seguramente que las MetaQuest 2 cada vez vendan menos y este dispositivo pase a coger el relevo de esas MetaQuest 2. Bien, bueno, lo único que quería comentar más sobre esta comparativa, un añadido que le hago yo, es el hecho del ecosistema. Es muy importante, lo he comentado en varias ocasiones, en varios vídeos, el tema del ecosistema. Pico, si bien el visor es muy atractivo, digamos así que el ecosistema que tiene no está todavía muy desarrollado. Parece que con el lanzamiento de las Pico 4 van a dar el do de pecho y va a haber más posibilidades. Van a meter, por lo que yo sé, juegos exclusivos en más cantidad para que haya más motivación para comprar las Pico 4 y van a pulir mucho el sistema operativo, etcétera, etcétera, como ya hemos hablado en varias ocasiones. Pero hay que decir que en este aspecto pues Meta le lleva mucho adelanto a Pico y puede ser un factor en un momento dado determinante para aquellos, por ejemplo, que estén debatiéndose entre comprar Pico 4 o unas MetaQuest 2. Si yo tuviera ahora mismo, a día de hoy, que valorar el ecosistema de ambos sistemas, yo diría que las MetaQuest 2 sería mejor opción, no como visor, pero sí como ecosistema. Sin embargo, como visor está claro que, salvo que nos llevemos una decepción una vez que usemos el visor, pues parece que Pico 4 es el mejor visor que podemos comprar para consumidores a día de hoy. Pero bueno, hay que ver si Pico se pone las pilas en cuanto a actualizaciones, que nos meta como hace Meta, nunca mejor dicho, como hace Meta, nuevas características en el visor conforme vayan avanzando los meses. Pues Meta ya sabéis que hace una actualización prácticamente cada mes y nos mete nuevas funciones, etcétera. Esto sería muy bienvenido por parte de Pico y sería lo que terminaría de hacer que fuera un competidor duro para Meta, el que el ecosistema se equipare un poco al ecosistema de Meta, tanto en contenidos, catálogo, etcétera, etcétera, como también en el soporte que dan a sus usuarios, porque las Pico Neo 3 Link, por ejemplo, han sido muy bueno, no han tenido mucha atención por parte de sus desarrolladores, no le han dado mucho soporte y la verdad es que tener un visor que tiene muchas posibilidades sin soporte pues es bastante, bueno, pues no es útil básicamente, para que me entendáis. En todo caso, yo creo también que el enfoque de las Pico Neo 3 Link, ya he comentado en varias ocasiones que fue un visor que salió muy tarde para competir con MetaQuest 2 y yo creo que por eso Pico no quiso poner la carne en el asador con ese visor y lo dejó todo para las Pico 4 que ellos ya tenían previsto sacar y ahí pues lanzar toda la artillería, todas las mejoras de soporte y así lo deseo para que Pico se convierta en un buen competidor, no solo a nivel de, como se suele decir, y como yo he nombrado en varias ocasiones también, de copiar prácticamente todo lo que hace Meta, sino que también tenga carácter propio, ponga características propias que puedan añadir a su visor, juegos exclusivos, etcétera. Aunque yo no soy amante de las exclusividades, ya lo sabéis, yo prefiero que no haya exclusividades, pero cuando ya hay dos visores compitiendo, entiendo que es una vía para decantar a los usuarios, a los consumidores, por un visor o por otro. ¿De acuerdo? Bien, pues seguiremos en próximos vídeos analizando todo esto. Ya os digo que estoy a la espera de que me manden un visor, por fin lo he conseguido, así que es una buena noticia para el canal, así os puedo dar información de primera mano y no por lo que dice uno o por lo que dice otro. Y bueno, pues espero que os haya parecido interesante todo lo que os he comentado en este vídeo. De actualidad ha habido un poquito menos esta vez, pero creo que la comparativa puede estar bien para empezar un poco a dilucidar qué diferencia un visor de otro, esas aclaraciones que he hecho para que quede todo claro. Y bueno, pues finalmente cuando llegue el momento del 18 de octubre y decidamos, o sobre todo también incluso cuando salgan las MetaQuest Pro supuestas,
o quién sabe si unas MetaQuest 3 el 11 de octubre ya tengamos todos los datos de todos los visores que haya en ese momento para poder tomar una mejor decisión de compra en función a todo lo que yo os comento. Lógicamente, cada uno es libre de comprar el dispositivo que quiera. Yo voy a dar mi opinión, voy a intentar que sea la mejor para vosotros, los usuarios, y bueno, pues después ya también es el poder económico que tenga cada uno, porque hay personas incluso que pueden decir, bueno, pues yo me compro las Pico, me compro las Meta, lo tengo todo y así no tengo problema. Bueno, pues el que tenga posibilidades, lógicamente es la mejor opción, eso no cabe duda. Es como cuando tenemos las PlayStation 5 y la Xbox pues, o y la Nintendo, pues si las tienes todas, pues ya no hay problema. Da igual dónde se saque el juego de turno, lo que sea, que vamos a tenerlo todo al tener todas las consolas, pero eso requiere un poco de dinerito, como se suele decir. Así que yo ya os digo, honestamente, os intentaré decir, bajo mi punto de vista, a día de hoy, cuál será el mejor visor que podéis comprar ajustado a vuestra economía. Bien, pues nos vamos ya. Ya hemos terminado con la actualidad, hemos terminado con esa comparativa y no me queda más que despedirme de todos vosotros, agradeceros a todos los que os vais uniendo a la comunidad, todos los que vais apoyándola con vuestra suscripción, comentarios, etcétera, etcétera, que me alegra mucho el verlo y sentir que la comunidad va creciendo y que el canal también va creciendo. Y bueno, pues nada más, agradecido y espero que veros muy pronto aquí, no me falléis, que muy pronto vendrá un nuevo contenido aquí a ReverQuest VR, ya lo sabéis, esa comunidad que andabas buscando. Nos vemos pronto, chao chao ReverQuest maníacos.